persona del Señor Jesucristo, un estudio que lo hemos titulado Retratos del Salvador. Hemos visto lo que el mismo Señor Jesús a través de la palabra afirmó sobre él mismo, después vimos lo que otros afirmaban acerca de él. Hicimos foco en el Antiguo Testamento, pero también en los Evangelios. Y hoy vamos a ver nuevamente, continuando con el estudio, otro tema muy importante que lo podríamos titular Señalado entre 10.000. Ese va a ser el título del estudio en esta mañana, Señalado entre 10.000. Y ustedes dirán, ¿y a qué hace referencia ese título? ¿Qué título raro? ¿Qué significa señalado entre 10.000? Bueno, hay dos pasajes, dos versículos que utilizan esta frase en el Antiguo Testamento, y en estos dos pasajes de alguna manera podemos empezar a vislumbrar al Señor Jesucristo. El primer pasaje lo vamos a leer en Cantares, capítulo 5, versículo 10. Salmo, Eclesiastés, Proverbio, Eclesiastés, y después viene Cantares, capítulo 5. Cantar de los cantares de Salomón. Salomón, hijo de David, fue un rey muy importante para el pueblo de Israel. No hubo nadie como él en cuanto a sabiduría, porque Dios le había dado la sabiduría con la cual después escribió el libro de Proverbios y también el libro de Cantares. El libro de Cantares es un libro poético donde el autor Salomón va a relatar la relación de amor más sublime y perfecta entre el esposo y la esposa, pero también nos hace pensar entre la relación que nosotros como la novia de Cristo tenemos con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y ahí en el capítulo 5, versículo 10, la esposa está alabando a su esposo, y dice el versículo 10, mi amado es blanco y rubio. Y fíjate la frase que dice a continuación, señalado entre 10.000. Qué lindo piropo que le dice la esposa a su esposo, ¿no? ¿Y qué quiere decir la esposa cuando está diciendo mi esposo? Más allá de si es rubio, blanco, alto, bajo, dice, él es señalado entre 10.000. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo con esa frase? Es único. Que es único, que es especial. Que entre todos los que ella puede observar, su esposo es el que se destaca, el señalado, podríamos decir, por Dios para ella. Y otro pasaje está en 2 Samuel capítulo 18. 2 Samuel capítulo 18, ahora nos vamos una generación para arriba, Lo anterior lo escribió Salomón. Y ahora vamos a ver qué decían el pueblo de Israel o los valientes de David acerca de su rey David. 2 Samuel capítulo 18, para ponernos en contexto, ustedes saben que David tuvo un hijo que se llamó Absalón. Absalón también era único porque dice que no había como él en hermosura, en cabellera, desde la planta del pie hasta la nuca era perfecto, decía, en cuanto a su semblante y a su imagen. Pero no así su corazón. Él guardaba mucho rencor contra un medio hermano que se llamaba Amnón, que había abusado también de su hermana Tamar. Estoy diciendo bien los nombres, ¿no? Veo que los nombres a veces del hebreo son medio complicados. No voy a contar toda la historia, pero la cuestión que él llevó a cabo su venganza, mató a ese medio hermano, por lo tanto se tuvo que escapar de Jerusalén y quedó exiliado por unos años lejos de su familia y de su padre David. A pesar de eso, David tenía un amor tan profundo por Absalón que estaba angustiado, triste, amargado, y por medio de uno de los generales de su ejército, Joab, después de una larga historia, la cuestión es que Absalón vuelve, ¿no? Es perdonado por su padre, dicen que por un tiempo no le pudo ver ni el rostro a David, como que a pesar de que habían vuelto a vivir en el mismo lugar, mantenían una distancia, hasta que Dios fue sanando esas heridas, se reencuentran, David lo abraza, lo besa, y Absalón empieza, ¿no?, a tener su familia, dice que empieza a tener gente que le sigue, empieza a armar como una especie de ejército, se empieza a ser cada vez más poderoso, a tal punto de que Satanás pone en su corazón un sentimiento de sublevarse contra su papá. Quiso sacar a David del trono de Israel y él mismo autonombrarse rey de Israel. Y para eso dice la palabra de Dios que fue ganando el corazón de todo el pueblo, ¿no?
de diferentes maneras. Cuando Absalón se subleva contra su padre y había crecido tanto su popularidad entre el pueblo, David tiene que huir de Jerusalén y dice, llevarse a la familia, a sus hombres, dice, porque Absalón estaba resuelto a realmente sacarlo del trono y si era necesario matar hasta a su propio padre. Tal es así que en esa situación David y los hombres valientes de David se preparan para una batalla contra su propio hijo Absalón, una guerra interna dentro del pueblo de Israel. Ahora cuando David dice, bueno, yo voy a ir con ustedes porque voy a ir al frente para dar el ejemplo, para animarlos y pelear esta dura batalla que tengo contra mi hijo Absalón. Fíjense lo que le dicen sus hombres en el versículo 3. Mas el pueblo le dijo, no saldrás con nosotros a la guerra, agrego eso yo, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Como que, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de valor. Segunda Samuel 18:3. ¿Sí? ¿Lo tienen? E hicieron pacto con Jonatán y David porque él la amaba como a sí mismo. Estás en primera Samuel, es segunda Samuel 18:3. Entonces le dijeron los valientes de David, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. ¿Qué está diciendo? No, David, vos quedate, preservá tu vida, nosotros vamos a ir a pelear. Si nosotros tenemos que huir, no pasa nada, no somos de valor nosotros. Y si tuviéramos que entregar nuestra vida, tampoco va a importar eso, pero vos que sos el rey a quien todo el pueblo sigue, tenés que seguir vivo. Y miren lo que dice al final del versículo 3. Será pues, no harán caso a nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10.000 de nosotros. ¿Se dieron cuenta? ¿No te has acordado de la frase que después utilizó su hijo Salomón cuando la esposa habla de su esposo? Que era único, señalado entre 10.000 hombres. Seguramente Salomón tenía en su mente y en su corazón las palabras del pueblo hacia su padre David, esa admiración que sentían, ese valor, eso de que sentían que su rey era único, que valía 10.000 veces más que el resto de cualquier hombre del pueblo de Israel. Y por eso el título de hoy, señalado entre 10.000, pero pensando ahora en nuestra relación con nuestro Señor y Salvador, porque vamos a hablar de lo único que es el Señor Jesucristo y de la importancia y el valor que nosotros le tenemos que dar en nuestra relación con Él. Y esto nos va a llevar a pensar en la preeminencia, que es el primer lugar que el Señor tiene que tener en cada una de nuestras vidas. David, no había duda de que era un guerrero noble y valiente, ¿no? Lo vimos recién, él en el versículo 2 dijo, yo voy a salir a la guerra con ustedes, dijo. Al final dice, yo también saldré con ustedes. Después le dicen, no porque vos valés más que 10.000 de cualquiera de nosotros. Era un rey que estaba dispuesto a sufrir, pero también era un rey misericordioso y considerado, porque en el versículo 5, después que le dicen, bueno, vayan ustedes, yo me quedo, pero ¿qué le dice a los generales de su ejército? Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Vemos un corazón, entonces, en David también misericordioso, considerado, a pesar de que su hijo se había sublevado contra él y que quería destronarlo y hasta quitarle la vida a su propio padre, dice que él dice, por favor, le dice a sus generales, yo me quedo, pero si llegan a estar frente a frente, espada contra espada con Absalón, por amor de mí, tengan misericordia, sean benignos con él. Y además vemos en David que era un padre amante y perdonador, porque después que él se entera de que Absalón había muerto en batalla, dice el versículo 33 del capítulo 18, entonces el rey se turbó, subió a la sala a la puerta y lloró, y decía hacia sí, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? David estaba dispuesto a poner la vida por su hijo, a pesar de lo que su hijo le había hecho. Y cuando se entera que su hijo había caído en batalla, siente un dolor tan profundo, tan quebrantado de corazón. Lloró, se encerró y clamaba a Absalón, hijo mío. ¿Quién me diera la oportunidad, por así decirlo, de morir yo en tu lugar? Claro, cuando el pueblo veía diariamente el corazón de su rey, las actitudes que el rey David tenía, a pesar de que se equivocó también tremendamente en otras oportunidades, pero el pueblo no podía decir más que tú eres mejor que 10.000 de nosotros. Tú eres mejor que 10.000 de nosotros.
porque vieron en él que era un hombre misericordioso, perdonador, valiente, dispuesto a sufrir por su pueblo. Y esto nos tiene que hacer pensar también ahora en el amor supremo que el Señor tuvo por cada uno de nosotros. Así como el pueblo de Israel sentía esa admiración por su rey, así como la esposa en el libro de Cantares se admiraba por su esposo y tú eres único, señalado entre 10.000. ¿Qué sentimos nosotros hacia nuestro Señor Jesús? Para nosotros, ¿Él también es realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores? Para nosotros, ¿Él es nuestro amado señalado entre 10.000? Vamos a ver 6 puntitos rápidamente de por qué el Señor es único y por qué para nosotros tiene que ser el motivo de nuestra admiración, de nuestro amor más profundo, de nuestra reverencia y de nuestro respeto. El primer punto que tiene que ver con el Señor tiene que ver con su nacimiento. Él es único en su nacimiento. Cada uno de nosotros nacimos de diferente papá y mamá, pero todos por el mismo medio, ¿no? Por la misma vía natural, ¿sí? Fuimos engendrados de papá y mamá. Ahora el Señor dice la palabra, y vamos a leer en Lucas capítulo 1 versículo 26, que fue único en su nacimiento porque Él fue engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y acá vemos cómo el Señor era único en su nacimiento. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, o sea Jesús, será llamado Hijo de Dios. Y al final dice, versículo 38, de aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Único, señalado entre 10.000 por su nacimiento. Él es inigualable, no hay nadie como Él. Si bien se identificó con nosotros en su humanidad, haciéndose hombre de carne y hueso como nosotros, nunca experimentó nuestras debilidades en relación con el pecado. Y este Jesús, que era 100% Dios y 100% hombre, que convivían en Él en las dos naturalezas, divina y la humana, tuvo un nacimiento único y excepcional. El ángel le anunció a María, después que ella le dijo: ¿pero cómo voy a concebir si no he conocido varón? Dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y concebirás de Él. Por eso también dice que será llamado Hijo de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Pensar la manera en que Dios planeó y diseñó que su Hijo Jesús viniera a este mundo y naciera como uno de nosotros, pero no de la misma manera, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Esto te asombra del Señor? Le contamos a otros sobre la maravilla de cómo el Señor se encarnó y vino a este mundo a morir por nosotros. En segundo lugar, otra cosa que nos debe asombrar el Señor y por lo cual Él es único y señalado entre 10.000. Él es único en su pureza, único en su nacimiento, único en su pureza. No sé si a vos te pasa que cuanto más nos acercamos a Dios en nuestra relación con Él, en nuestra comunión íntima con Él, a través de leer su palabra, a través de tener tiempo de oración, a través de comprometernos en la obra, sirviéndole, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, se empieza a reflejar más nuestra impureza, ¿o no? Cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios y vemos a Dios reflejada en ella, cada vez nos sentimos más chiquitos nosotros, más miserables, más lejos de Dios y más impuros. En Juan 8:46 el Señor habló acerca de su pureza y dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Sabes lo que significa redarguye? Significa convencer, refutar, reprender.
¿quién me puede decir a mí o señalar o convencer acerca de pecado alguno? ¿El Señor tenía pecado? No, era puro, puro. ¿Ustedes vieron a veces en algunos alimentos, por ejemplo la miel, cuando dicen miel pura de abeja? ¿Por qué dicen que es pura y puede ser declarada ahí en la etiqueta como pura? Porque no tiene ninguna adición de ningún tipo, ¿no? Ni un saborizante, ni un estabilizante, ni un conservador, y no tiene nada que la contamine. Es pura, pura, tal cual fue creada allí en el panal. El Señor es puro en su esencia, porque nunca se ha contaminado ni mezclado con el pecado. A pesar de que caminó entre los hombres, Él nunca pecó. También en Juan 14:30 el Señor dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Está hablando de Satanás, el príncipe de este mundo, que nada tiene de qué señalarlo y poseer al Señor, porque el Señor no tiene relación con el pecado ni con el diablo. Jesús nunca pecó. Y también una aplicación que podemos sacar de esto es que Jesús también desea esa misma pureza en cada uno de nosotros. Esa misma pureza. Por eso Él murió en la cruz y derramó su sangre, que fue el precio más alto que alguien pudo haber pagado por nuestra redención. ¿Para qué? Para que nosotros ya no andemos en una vida de pecado, sino que andemos en una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, han quedado atrás. Ahora todas son hechas nuevas. Y en esa novedad de vida, en un caminar puro y limpio, sin contaminación y contacto con el pecado, tiene que ser nuestra meta, nuestro objetivo. Sabemos que mientras estemos en este mundo y con nuestra naturaleza también caída, porque convive en nosotros esa lucha, ¿no?, entre el espíritu y la carne, es imposible que nunca pequemos. Pero sí, tomados de la mano del Señor, podemos seguir el ejemplo que Él nos dejó para vivir de acuerdo a su voluntad. En tercer lugar, el Señor es único en su amistad con nosotros. Vimos único en su nacimiento, único en su vida pura y santidad y único en su amistad. Volviendo al ejemplo de David y este suceso tremendo que tuvo que atravesar con su hijo Absalón, después que los generales le dijeron, no, vos te tenés que quedar en un lugar seguro, o estaban preocupados porque decían, si vos te morís se viene abajo el pueblo, porque sos nuestro rey, sos mejor que 10.000 de nosotros. Él obedeció a la voz de sus generales y se preservó en un lugar seguro. Ahora el Señor Jesucristo en la cruz tuvo que salir a pelear la batalla y a morir por cada uno de nosotros. Y ese fue el ejemplo mayor de amor que alguien puede poner por el otro. Y hay un versículo en la palabra que dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por quién? Por los amigos. El Señor fue único también en su amistad para con los suyos. En Juan capítulo 15, versículo 15, dice que el Señor llama a sus discípulos como amigos. ¿Quién lo lee? Ya no llamaré siervos, dice Juan, vamos a leerlo, capítulo 15, versículo 15. Dice, ya no llamaré siervo porque el siervo no sabe a lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Bien, y la belleza de esa amistad que el Señor nos propone tener con Él, ¿no? Se radica en que Él siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Que eso es lo bueno de un amigo, ¿no? Hablaba con un papá ahí mientras esperábamos la salida de nuestros hijos en la escuela, como tantos de los que vimos acá que hemos venido a otros lugares, ¿no? Y él dice, salió el tema de la amistad, me dice, sí, acá, viste, me cuesta las relaciones sociales, tener amigos como los que yo tenía en Santa Fe, dice, amigos, viste que son esos amigos que uno conoce en el barrio de chiquito y son de toda la vida, y mis viejos conocían a los viejos de ellos, entonces había una relación de intimidad donde uno sabía a quién ir y contarle sus problemas, ¿no? Y acá me cuesta, porque sí, podemos juntarnos con alguien, pero bueno, él compartía esa experiencia. La amistad que el Señor propone es una amistad de íntima comunión y de estar en las buenas y en las malas en todo momento con Él. De hecho, Él nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nunca nos va a dejar el Señor. Y un versículo antes, ahí en Juan capítulo 15, versículo 14,
Dice, vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. O sea que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide, a obedecerle, a tener una relación cercana con Él de amistad, encontramos que Él es único, como el mejor amigo que nosotros podemos tener. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos hoy, ¿es el Señor nuestro mejor amigo? ¿A quién vamos cuando estamos atribulados, cargados, trabajados? Porque el Señor nos está invitando, vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro mejor amigo. ¿Con quién compartimos más tiempo? ¿A quién le contamos los secretos de nuestro corazón? ¿Sobre quién descargamos nuestra carga y nuestra tristeza y nuestra angustia a veces cuando estamos mal? En cuarto lugar, el Señor es único también por su gracia y su amor para cada uno de nosotros. Habíamos dicho que David estaba muy preocupado por su hijo Absalón, muy preocupado. De tal modo que él dijo ahí, por favor, tengan por amor de mí, le dijo a sus generales, benignidad o benevolencia con mi hijo Absalón. ¿Cómo puede ser? Usted dice, bueno, está bien, por más que sea el hijo, después de todas las que se mandó, asesinó a su hermano, huyó, empezó a ganar el corazón del pueblo para ponerlo en contra de David, tomó la ciudad de Jerusalén, tanto así que David tuvo que escapar con su familia, y la misma vida de David estaba en riesgo porque Absalón estaba dispuesto a matar a su propio padre. A pesar de eso, vemos también un destello de gracia en David, que era un hombre también, si bien era conforme al corazón de Dios, tenía imperfecciones como cada uno de nosotros. Pero tuvo un destello de gracia. ¿Qué es la gracia? Es un amor que es dado a alguien que no lo merece. ¿Absalón merecía el amor y la benevolencia de su padre? No. Pero ¿sabes qué? Nosotros tampoco merecíamos el amor y la misericordia del Señor Jesús. ¿Hay alguien que puede igualar entonces la bondad, la gracia y la misericordia de Jesús? Nadie, ¿no? Él supera a todos, Él es sin igual. Él nos perdona gratuitamente. Y nosotros no hacemos lo mismo. Cuando perdonamos a alguien, está bien, te perdono, pero, ¿no? Y siempre hay un pero, una condición. Nunca nos podemos sacar esa mochila, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? El Señor nos perdonó gratuitamente, a pesar de lo que nosotros le hicimos y le fallamos a Él. Él saldó la deuda, la perdonó, y no solamente eso, sino que se olvidó de todos nuestros pecados allí en la cruz. Cantamos una canción que dice, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Perfecto es tu amor, gracia sublime es. No hay gracia más grande y amor que el del Señor. Hay un versículo en Lucas 4:22 que dice, todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Y en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Absalón, decíamos antes, no merecía la gracia de su padre, pero nosotros tampoco. Y otra canción que vino a mi mente, ¿recuerdan esa que cantamos hace tiempo que decía, inmerecedor soy de su gracia y de su perdón? Creo que después dice, y no merecía el regalo de su amor o algo así. Yo con las letras soy medio malo, pero es una canción que vino a mi mente porque habla justamente de esto, de ser inmerecedores de todo lo que recibimos. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fue un favor inmerecido, un regalo de Dios, la salvación que hemos recibido. Entonces, a ver si recordamos por qué el Señor es señalado entre 10.000, como ese piropo que dijo la esposa de su amado. Porque Él fue único en su nacimiento, único en su pureza y santidad, único en su relación de amistad con nosotros, único en su gracia. Y otro punto más, Él fue único en su sacrificio. Señalado entre 10.000, Él fue único en su sacrificio. Dice que David se lamentaba de que no podía morir en el lugar de su hijo. ¿Se acuerdan que lo leímos allí? Absalón, hijo mío, ¿qué daría para poder poner mi vida en lugar de la tuya? Se quería sacrificar y poner su vida en lugar de la vida de su propio hijo. ¿Y acaso no fue esto lo que hizo el Señor por nosotros? Él se sacrificó, pero fue único en su sacrificio.
porque Él se sacrificó por todos nosotros, por toda la humanidad, siendo que nos habíamos descarriado como ovejas, ¿no? Cada uno huyó. Y como ese buen pastor que cuando empezó a contar las ovejas se dio cuenta que le faltaba una, ¿qué hizo? Salió al monte, al campo, a buscar esa oveja perdida, la puso sobre sus hombros. ¿Se acuerdan que el hermano que estuvo el fin de semana hablaba, ¿no? De ese amor que significa poner sobre los hombros, ¿no? De esa empatía, de esa misericordia. Dice 1 Tesalonicenses 5:10 que Él murió por nosotros para que nosotros vivamos. Para que nosotros vivamos. No hay sacrificio más grande que el que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y Jesús, ¿sabes qué? En la cruz murió también por Absalón. Y murió por todo el linaje de Adán. Y entre ellos estamos incluidos cada uno de nosotros. Él murió por mí y murió por vos. Y en último lugar, el último punto, nuestro Señor, señalado entre 10.000, es único en su honor. En su honor. Cuando pensamos en la palabra honor, pensamos en un homenaje, ¿no? En una distinción, en una reverencia que se le hace a alguien. ¿Ustedes vieron alguna vez en la televisión cuando aparece en escena pública alguien de la realeza? Un rey, una reina, un príncipe, una princesa, o un mandatario muy poderoso. Bueno, ¿qué se hace ahí? Todas las pompas, ¿no? Se prepara todo con lujo de detalles, hay todo un protocolo ceremonial, hay un despliegue de lujo impresionante. Vemos cómo las personas le hacen reverencia, le rinden honor. ¿Por qué? Porque es una persona de la realeza muy especial. Ahora yo te pregunto, ¿hay nobleza que se pueda comparar a la de nuestro Señor? Aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es superior a todos. Decíamos ahí en Éxodo 15:11, hay un versículo que dice, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Y por más que podamos ver a cualquier ser humano que haya nacido en un linaje real, recibiendo toda la honra y el honor, nunca puede tener la honra que se merece nuestro Señor y Salvador. Y acá surgen un par de preguntas que yo me hice y que nos debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos ante su presencia? Que es en cualquier instante de nuestra vida, no solamente aquí cuando venimos a adorarle, sino cuando estamos también en lo secreto, en nuestro ámbito laboral. ¿Le damos la honra y el honor que Él se merece a través de nuestras acciones y de nuestro testimonio? ¿Es el Señor lo más hermoso y destacado en mi vida? Ahí el salmista en el Salmo 73:25 dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hoy estamos viendo este ejemplo, ¿no? Del Señor señalado entre 10.000 y vimos algunos puntitos de por qué Él es único y debería ser único en nuestra vida. Sin embargo, a veces no le damos el valor que el Señor Jesús se merece. Él es el que realmente vale por 10.000 o el señalado entre 10.000, como dijo la esposa de su esposo. Entonces, démosle al Señor en cada una de nuestras acciones y nuestra vida la preeminencia, el primer lugar que Él se merece. Porque fue único en su nacimiento, único mientras caminó en esta tierra en su pureza y santidad. Fue único en su amistad para con nosotros, único en su gracia, único en su sacrificio y único en su honor. Que el Señor bendiga su palabra, estos breves pensamientos y que podamos seguir cada día aprendiendo más de nuestro Señor y Salvador Jesús.